La lluvia golpeaba el tejado de la cabaña cuando Reed escuchó los golpes en su puerta. Eran las 11 de la noche, y nadie visitaba su rancho a esas horas. Con cautela, abrió la puerta y se encontró con una mujer apache empapada, sosteniendo un pequeño bulto contra su pecho. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de orgullo y desesperación. «Un vaso de leche para mi bebé», dijo ella en un español entrecortado. «Yo trabajar para usted, ser su sirvienta». Reed se quedó paralizado. En todos sus años como vaquero solitario, jamás había recibido una propuesta así. La mujer temblaba bajo la lluvia, pero su postura era digna, erguida. El bebé en sus brazos comenzó a llorar, un sonido débil que partió el corazón del hombre. «Pase», dijo Reed, haciéndose a un lado. «Rápido, antes de que se enfermen más». La mujer entró con pasos lentos, sus ojos recorriendo cada rincón de la cabaña, como si evaluara un peligro potencial. Reed señaló una silla cerca de la chimenea y se apresuró a avivar el fuego. Sin decir palabra, calentó leche en una olla y la vertió en un vaso limpio. Cuando se lo entregó a la mujer, sus manos se rozaron brevemente. Ella lo miró con sorpresa, como si no esperara tanta gentileza de un hombre blanco. Con cuidado, comenzó a darle pequeños sorbos al bebé, que succionaba con desesperación. «¿Cómo se llama?», preguntó Reed, señalando al niño. «Chaska», respondió ella. «Mi nombre, Leoty». Reed asintió. Observó cómo la mujer alimentaba a su hijo con una ternura infinita, sus dedos acariciando la pequeña cabeza del bebé. La ropa de ambos estaba rasgada y sucia, señales de días de viaje difícil. Los pies descalzos de Leoty estaban cubiertos de tierra y pequeñas heridas. «¿De dónde vienen?», preguntó Reed con suavidad. Leoty tardó en responder. Sus ojos se llenaron de un dolor profundo. «Mi esposo murió hace 3 lunas. Mi tribu se fue hacia las montañas del norte. Yo no poder viajar tan lejos con bebé tan pequeño. Quedamos atrás». La voz de la mujer no temblaba al contar su historia, pero Reed podía sentir el peso de cada palabra. Había perdido todo: su compañero, su hogar, su gente. Y aún así, aquí estaba, luchando por su hijo con una fiereza admirable. «Yo trabajar bien», continuó Leoty, alzando la barbilla. «Cocinar, limpiar, coser, trabajo fuerte. Solo necesito lugar para mi hijo». Reed se pasó una mano por el cabello. Su rancho era modesto pero próspero. Criaba caballos y cultivaba suficiente para vivir cómodamente. Desde que su esposa Clara había muerto de fiebre 5 años atrás, vivía solo, sin más compañía que sus animales. La casa estaba descuidada, la ropa remendada torpemente. Las comidas eran simples y repetitivas. No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias del Viejo Oeste. Cuéntenos en los comentarios de qué país nos están escuchando. Eso nos alegra muchísimo. «Puede quedarse», dijo finalmente Reed. «Hay una habitación pequeña al lado de la cocina. Está llena de cajas ahora, pero puedo limpiarla mañana. Esta noche, usted y el bebé pueden dormir en mi habitación. Yo dormiré aquí, en el sofá». Leoty lo miró con incredulidad. «¿Por qué usted ayudar? No me conoce». Reed sonrió con tristeza. «Porque todos necesitamos ayuda alguna vez, y porque ese niño necesita un techo sobre su cabeza». Preparó la cama con sábanas limpias mientras Leoty terminaba de alimentar a Chaska. El bebé finalmente se quedó dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y tranquilas. La mujer lo recostó con cuidado en el centro de la cama, rodeándolo de almohadas para que no rodara. Reed trajo una manta adicional y la dejó al pie de la cama. También colocó un cuenco con agua fresca y un paño limpio sobre la mesita de noche. Pequeños gestos que hablaban más que las palabras. «Mañana hablaremos de los detalles», dijo Reed desde la puerta. «Descanse ahora». Leoty asintió, pero antes de que él saliera, habló nuevamente. «Señor Reed, gracias. Prometo trabajar duro. No se arrepentirá». «Llámeme solo Reed», respondió él, «y no se preocupe por eso ahora. Lo importante es que usted y su hijo estén seguros». Cuando cerró la puerta,
Reed se recostó en el sofá, mirando las vigas del techo. Se preguntó qué pensarían sus vecinos cuando vieran a una mujer apache viviendo en su rancho. Algunos lo entenderían, otros murmurarían. Pero en ese momento, con la lluvia todavía cayendo afuera y un bebé hambriento finalmente dormido en su casa, Reed supo que había tomado la decisión correcta. La soledad de los últimos 5 años había sido su compañera constante. Se había acostumbrado a ella, o eso creía. Pero ahora, con 2 nuevos huéspedes bajo su techo, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: propósito. En la habitación, Leoty miraba a su hijo dormir. Acarició suavemente su mejilla, susurrando en su lengua nativa: «Estaremos bien, pequeño mío. Este hombre tiene buen corazón. Lo siento en mi alma». Por primera vez en semanas, Leoty permitió que sus hombros se relajaran. El camino hasta este rancho había sido largo y aterrador. Había tocado 5 puertas antes de esta, y todas se habían cerrado en su cara. Algunos con palabras duras, otros simplemente con silencio. Pero esta puerta se había abierto, y con ella, una esperanza frágil pero real. Se quitó las ropas mojadas y se envolvió en la manta que Reed había dejado. Era suave, olía a lavanda seca, un aroma que le recordó tiempos más felices, cuando su esposo aún vivía y el futuro parecía seguro. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse. Las gotas de lluvia se volvieron más suaves, como un susurro contra las ventanas, y con ella, las primeras semillas de una amistad improbable comenzaban a germinar en aquel rancho solitario, donde 2 almas rotas buscarían sanar juntas. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas cuando Reed despertó. Su espalda protestaba por la noche en el sofá, pero no le importó. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido, y se dirigió a la cocina para preparar café. Mientras el agua hervía, escuchó pasos ligeros detrás de él. Se volvió y vio a Leoty de pie en el umbral, con Chaska dormido en sus brazos. La mujer llevaba la misma ropa del día anterior, ahora seca pero arrugada. «Buenos días», dijo Reed con voz suave. «¿Durmieron bien?» Leoty asintió. «Sí, gracias». Sus ojos recorrieron la cocina, deteniéndose en los platos sucios apilados, las ollas sin lavar, el suelo que necesitaba barrido. «Yo limpiar», dijo inmediatamente señalando el desorden. «Primero desayune», respondió Reed, sacando pan, mantequilla y mermelada. «El trabajo puede esperar». Comieron en silencio incómodo. Reed observaba cómo Leoty comía con pequeños bocados, alimentando también a Chaska con trozos de pan mojado en leche tibia. El bebé parecía más animado que la noche anterior, sus ojos oscuros, curiosos y brillantes. Después del desayuno, Reed le mostró la habitación que sería suya. Era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba al huerto. Juntos movieron las cajas y los muebles viejos, limpiaron el polvo acumulado y colocaron un colchón limpio en el suelo. «No es mucho», dijo Reed, rascándose la nuca con vergüenza. «Es perfecto», respondió Leoty, y por primera vez, Reed vio un atisbo de sonrisa en su rostro. Los primeros días fueron extraños para ambos. Leoty se movía por la casa como un fantasma silencioso, limpiando, cocinando, organizando. No hablaba a menos que fuera necesario. Reed intentaba darle espacio, pero la presencia de ella y del bebé llenaba la casa de una manera que no había experimentado en años. La comunicación era un desafío. Leoty hablaba poco español. Reed no conocía una palabra de apache. Se comunicaban con gestos, señas y palabras sueltas. Reed señalaba objetos y decía sus nombres en español. Leoty repetía, su pronunciación mejorando día a día. «Mesa», decía Reed. «Mesa», repetía Leoty. «¡Ventana! ¡Ventana!». Chaska se convertía en su traductor silencioso. Cuando el bebé lloraba, ambos corrían a atenderlo. Cuando reía, ambos sonreían. El niño era el puente que comenzaba a conectar 2 mundos muy diferentes. Una tarde, Reed regresó del campo y encontró algo inesperado.
La vieja silla de montar que había dejado abandonada en el granero estaba en el porche, transformada. Leoty había trabajado el cuero desgastado con sus manos, reparando las grietas, puliendo la superficie. Pero lo más sorprendente eran los diseños que había grabado en las correas. Patrones geométricos hermosos, flores estilizadas, símbolos que Reed no reconocía pero que lo dejaron sin aliento. ¿Usted hizo esto?, preguntó, pasando los dedos por el trabajo delicado. Leoty asintió tímidamente. En mi tribu, yo hacer trabajos de cuero. Mi madre enseñar. Su madre enseñar a ella. Reed examinó cada detalle. El trabajo era excepcional, digno de cualquier artesano profesional. Esto es extraordinario. ¿Puede hacer más? Los ojos de Leoty se iluminaron. Sí, puedo hacer bolsas, cinturones, fundas. Necesito más cuero. Tengo pieles en el granero, dijo Reed emocionado. Llevo años sin saber qué hacer con ellas. Esa noche, después de acostar a Chaska, Leoty comenzó a trabajar. Reed la observaba desde su silla, fascinado por la destreza de sus manos. Ella cortaba el cuero con precisión, sus dedos ágiles creando patrones intrincados sin necesidad de marcas previas. Mi esposa también era artesana, dijo Reed de repente. Hacía colchas, hermosas colchas con retazos de tela. Leoty levantó la vista, sorprendida. Era la primera vez que Reed hablaba de su pasado. ¿Ella? ¿Dónde está?, preguntó con cuidado. Murió. Hace 5 años. Fiebre. Lo siento, dijo Leoty con sinceridad. Guardó silencio por un momento antes de añadir. Mi esposo. Bueno, cazador. Bueno, padre. Un día fue a cazar. No regresó. Encontramos su cuerpo 3 días después. Accidente en las rocas. Compartieron el dolor en silencio. 2 personas que habían perdido a sus compañeros, ahora sentados en la misma habitación, unidos por la soledad y la pérdida. ¿Por qué su tribu se fue sin usted?, preguntó Reed gentilmente. Leoty suspiró. No querían dejarme. Pero viaje muy difícil, muchas montañas, bebé muy pequeño. Jefe dijo que yo y Chaska no sobrevivir camino. Mejor quedar, encontrar nuevo hogar. ¿Y su familia? Madre murió cuando yo niña. Padre murió año pasado. Hermanos fueron con tribu. Ellos tienen sus propias familias. La voz de Leoty no sonaba resentida, solo cansada. Reed asintió, comprendiendo el peso de su decisión. Leoty había elegido la supervivencia de su hijo sobre todo lo demás. Este es su hogar ahora, dijo Reed firmemente, por el tiempo que lo necesite. Leoty lo miró a los ojos, buscando alguna señal de falsedad, pero solo encontró sinceridad. Inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. La casa comenzó a transformarse. Las comidas mejoraron notablemente. Leoty combinaba técnicas de cocina apache con los ingredientes del rancho, creando platos únicos y deliciosos. El huerto, que Reed había descuidado, volvió a florecer bajo las manos expertas de la mujer. Reed notó que Leoty cantaba mientras trabajaba, canciones suaves en su lengua nativa que llenaban la casa de una calidez nueva. Chaska crecía fuerte y saludable. Sus risas se volvieron parte de la banda sonora diaria del rancho. Y lentamente, casi sin darse cuenta, la desconfianza inicial comenzó a disolverse, reemplazada por algo más profundo, respeto mutuo y el comienzo frágil de una verdadera amistad. El sol de mediodía calentaba el rancho cuando Reed regresó de revisar las cercas del pastizal norte. Desde la distancia, podía ver humo saliendo de la chimenea y escuchar algo inusual. Risas. Se acercó con curiosidad y encontró a Leoty en el huerto, con Chaska gateando entre las hileras de vegetales. Habían pasado 2 meses desde aquella noche lluviosa, y el rancho había cambiado de maneras que Reed nunca habría imaginado. El huerto, que antes apenas producía, ahora rebosaba de vida.
Leoty había plantado hierbas que Reed no conocía, organizando las plantas de una manera que parecía caótica, pero que claramente funcionaba. ¿Qué es esto?, preguntó Reed, señalando unas plantas de hojas plateadas. ¡Salvia!, respondió Leoty, su español mejorando notablemente. Buena para cocinar, buena para medicina también. Y esto, señaló otras plantas, ahuyenta insectos malos del huerto. Reed asintió impresionado. Cada día aprendía algo nuevo de esta mujer. No solo sobre plantas y cocina, sino sobre una forma diferente de ver el mundo. El trabajo de Leoty con el cuero había comenzado a dar frutos literales. Había creado 5 cinturones hermosos, 3 bolsas de viaje y 2 fundas para herramientas. Los diseños eran únicos, mezclando patrones tradicionales apache con elementos que Reed le había sugerido. «Deberíamos llevar estos al pueblo», dijo Reed una mañana, examinando una bolsa particularmente elaborada. «El señor Thompson tiene una tienda general. Estoy seguro de que podría venderlos». Leoty se mordió el labio, insegura. ¿La gente del pueblo? ¿Comprar trabajo de mujer apache? El trabajo de calidad habla por sí mismo, respondió Reed con firmeza. Y esto es trabajo excepcional. El sábado siguiente, Reed cargó la carreta con las piezas de cuero y se dirigió al pueblo. Leoty se quedó en el rancho con Chaska, nerviosa por la recepción que tendría su trabajo. Reed regresó al atardecer con la carreta vacía y una bolsa llena de monedas. «Vendí todo», anunció con una sonrisa amplia. «Thompson quiere más. Dice que nunca había visto artesanía de cuero tan fina». Los ojos de Leoty se llenaron de lágrimas. «¿De verdad?» «De verdad. Incluso la esposa del alcalde ordenó una bolsa especial. Está dispuesta a pagar el doble si tiene diseños de rosas». Esa noche celebraron con una cena especial. Leoty había preparado un guiso de venado con hierbas aromáticas, y Reed había comprado fruta fresca del pueblo. Mientras comían, Reed sacó la bolsa de monedas y la dividió en 2. «Esto es suyo», dijo, empujando la mitad hacia Leoty. Ella sacudió la cabeza. «No, usted me da casa, comida, esto es pago». «Usted hizo el trabajo, el dinero es suyo», insistió Reed. «Además, necesitará ahorros. Para Chaska, para el futuro». Después de un momento de silencio, Leoty aceptó el dinero con dignidad. «Gracias, Reed». Era la primera vez que pronunciaba su nombre sin el señor adelante, y ese pequeño cambio marcó un punto de inflexión en su relación. Los días se convirtieron en rutina cómoda. Reed se levantaba temprano para atender los caballos y el ganado. Leoty preparaba el desayuno mientras Chaska jugaba en el suelo de la cocina. Después, Reed salía a trabajar en el campo mientras Leoty se dedicaba a la caza y sus proyectos de cuero. Pero lo que más disfrutaba Reed eran las tardes. Después de la cena, cuando el trabajo del día terminaba, se sentaban en el porche. Leoty le enseñaba palabras en apache. Él le enseñaba más español. A veces simplemente permanecían en silencio, observando la puesta del sol, mientras Chaska dormía en brazos de su madre. Una tarde, mientras Reed reparaba la cerca del corral, escuchó el sonido de cascos acercándose. Levantó la vista y vio a sus vecinos, los Henderson, deteniéndose frente a la casa. Martha Henderson bajó de su caballo con su curiosidad característica. «Buenas tardes, Reed», saludó Martha, sus ojos ya buscando señales de Leoty. «Hace tiempo que no te vemos en el pueblo». «He estado ocupado con el rancho», respondió Reed cortésmente. «Escuché rumores», continuó Martha sin rodeos. «Dicen que tienes compañía». Antes de que Reed pudiera responder, Leoty salió de la casa con Chaska en brazos. Martha y su esposo George intercambiaron miradas significativas. «Buenas tardes», dijo Leoty con voz clara, su cabeza alta. Martha la evaluó de arriba abajo. «Así que es cierto, una mujer apache viviendo aquí». «Leoty trabaja en el rancho.
explicó Reed firmemente. Es una artesana excepcional. ¿Artesana?, preguntó George Henderson con genuino interés. Reed asintió. Trabaja el cuero. Si no me cree, vaya a la tienda de Thompson. Vendí todas sus piezas en una tarde. La expresión de Marta se suavizó ligeramente al ver a Chaska sonreír en brazos de su madre. Es un bebé hermoso, admitió. Gracias, respondió Leoty, sorprendida por el cumplido. ¿Y cómo terminaste aquí?, preguntó Marta, esta vez con menos juicio en su voz. Leoty miró a Reed, quien asintió alentadoramente. Mi esposo murió. Mi tribu se fue al norte. Camino muy difícil para bebé pequeño. Vine aquí. Reed me ayudó. Marta pareció procesar esta información. Debe ser difícil, estar sola con un niño. Sí, admitió Leoty simplemente. Hubo un momento de silencio antes de que George hablara. Necesito un cinturón nuevo. El mío se está cayendo a pedazos. ¿Podrías hacer uno? Leoty asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Sí, puedo hacer. Los Henderson se quedaron unos minutos más, charlando sobre el clima y las cosechas. Cuando finalmente se fueron, Marta se despidió con un «Vendré a visitarte pronto, Leoty. Tal vez puedas enseñarme algunos de tus patrones». Cuando los vecinos desaparecieron por el camino, Reed soltó un suspiro de alivio. Eso fue mejor de lo que esperaba. ¿Todos en pueblo así?, preguntó Leoty. Algunos sí, otros no, respondió Reed honestamente. Pero con el tiempo verán lo que yo veo. Una mujer trabajadora, talentosa y fuerte. Leoty sonrió. Su primera sonrisa genuina y amplia desde que había llegado. Gracias por defender. Siempre, prometió Reed. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, ambos sintieron que algo había cambiado. Ya no eran simplemente un vaquero solitario y una viuda refugiada. Estaban convirtiéndose en algo más. Socios, amigos, una familia improvisada pero real, en medio de la vasta pradera del oeste. El cielo había estado oscureciéndose durante todo el día. Nubes grises y pesadas se acumulaban en el horizonte, y el aire tenía ese olor peculiar que anunciaba tormenta. Reed observaba el cielo con preocupación mientras terminaba de asegurar las herramientas en el granero. «Va a ser una grande», murmuró para sí mismo. Leoty también había notado los signos. Había recogido toda la ropa del tendedero, cerrado las ventanas y preparado velas adicionales. Chaska, sensible al cambio de presión atmosférica, estaba inquieto y lloroso. «¡Shh, pequeño!», lo arrullaba Leoty, meciéndolo suavemente. «Solo es tormenta. Pasará». La lluvia comenzó poco después del anochecer. Al principio fueron gotas dispersas, luego un aguacero constante. Reed y Leoty cenaron rápidamente mientras el viento comenzaba a aullar alrededor de la cabaña. «Los caballos están seguros en el establo», dijo Reed, más para tranquilizarse a sí mismo que a Leoty. «Las gallinas están en el gallinero. Todo estará bien». Pero a las 10 de la noche, un estruendo terrible sacudió la casa. Reed saltó de su silla y corrió hacia la ventana. A través de la cortina de lluvia, apenas podía distinguir que parte del techo del establo se había volado. «¡El establo!», gritó, agarrando su sombrero y abrigo. «¡Espera!». Leoty dejó a Chaska dormido en su cuna y corrió tras él. «¡Yo voy contigo!». «No, es muy peligroso», protestó Reed. «Los caballos tienen miedo. Necesitas ayuda», insistió Leoty, ya poniéndose un chal sobre los hombros. «Chaska está dormido. Estará bien pocos minutos». No había tiempo para discutir. Juntos salieron a la tormenta. La lluvia los empapó instantáneamente. El viento los empujaba con fuerza salvaje. El barro succionaba sus botas con cada paso. Cuando llegaron al establo, encontraron el caos. 3 de los 6 caballos habían escapado por el hueco del techo dañado. Los que quedaban relinchaban aterrorizados,
pateando las puertas de sus compartimientos. «¡Tenemos que encontrar a los otros!», gritó Reed sobre el rugido de la tormenta. Leoty asintió, sujetándose el chal que el viento intentaba arrancarle. Se dividieron. Reed fue hacia el norte, Leoty hacia el este, ambos llamando a los caballos perdidos. La visibilidad era casi nula. Leoty avanzaba con cuidado, sus ojos entrenados en la oscuridad, buscando cualquier movimiento. El terreno estaba resbaladizo. Cada paso era un riesgo. De repente, escuchó un relincho aterrorizado a su izquierda. Encontró a Canela, la yegua más joven, atrapada entre dos rocas grandes. El animal estaba frenético, sus ojos blancos de pánico. Leoty se acercó lentamente, hablando en voz baja en apache, palabras tranquilizadoras que su padre le había enseñado para calmar animales. «Está bien, hermosa. Estás bien. Yo ayudarte». Con paciencia infinita, logró calmar a la yegua lo suficiente como para guiarla fuera de las rocas. Sujetando su crin, comenzó a caminar de regreso hacia el establo. Mientras tanto, Reed había encontrado a Trueno, su semental favorito, bebiendo agua de un charco expandido. El tercer caballo, Estrella, estaba cerca, temblando pero ileso. Reed tomó las riendas de ambos y comenzó el difícil camino de regreso. Fue entonces cuando escuchó un grito. Su corazón se detuvo. «¡Leoty!». Corrió en la dirección del grito, arrastrando a los caballos. La encontró en el suelo, a pocos metros del establo. Había resbalado en el barro y caído con fuerza. Canela estaba parada junto a ella, como protegiéndola. «¡Leoty! ¿Estás bien?». Reed se arrodilló a su lado, el pánico evidente en su voz. «Tobillo», jadeó ella, el dolor claro en su rostro. «Torcido. Yo estar bien». Sin pensarlo dos veces, Reed la levantó en sus brazos. «Agárrate de mi cuello». Con Leoty en brazos y los 3 caballos siguiéndolos, Reed caminó penosamente de regreso al establo. Cada paso era una lucha contra el viento, la lluvia y el barro traicionero. Sus músculos gritaban de esfuerzo, pero no se detuvo. Cuando finalmente llegaron al establo, ambos estaban exhaustos. Reed depositó suavemente a Leoty en un banco y rápidamente aseguró a los 3 caballos en sus compartimientos. Luego volvió su atención a ella. «Déjame ver», dijo, arrodillándose frente a ella. Leoty extendió su pie. Incluso en la luz tenue de la lámpara del establo, Reed podía ver que el tobillo estaba hinchado. Con manos sorprendentemente gentiles, examinó la lesión. «No está roto», dijo finalmente, «pero necesitamos ponerlo en alto y aplicar algo frío». «Primero caballos», insistió Leoty, señalando a los animales todavía nerviosos. «Ellos necesitan calma». Reed quería protestar, pero vio la determinación en sus ojos. Juntos, trabajaron para calmar a los 6 caballos. Leoty permanecía sentada, pero su voz suave cantaba canciones apache que parecían tener un efecto mágico en los animales. Gradualmente, los relinchos cesaron y los caballos se tranquilizaron. «Tienes un don», observó Reed, maravillado. «Mi padre cuidaba caballos», explicó Leoty. «Él enseñarme. Decía que caballos entienden corazón, no palabras». Cuando los animales finalmente estuvieron calmados, Reed improvisó una reparación temporal del techo usando lonas y cuerdas. No era perfecta, pero mantendría fuera la mayor parte de la lluvia hasta que pudiera hacer reparaciones adecuadas al día siguiente. «Ahora tú», dijo firmemente, volviendo a cargar a Leoty en sus brazos. «Puedo caminar», protestó ella débilmente. «No vas a caminar con ese tobillo». La llevó de regreso a la casa a través de la tormenta que aún rugía. Cuando entraron, empapados y cubiertos de barro, Chaska seguía dormido pacíficamente en su cuna, ajeno al drama de la noche. Reed ayudó a Leoty a quitarse las botas mojadas y envolvió su tobillo con un paño húmedo y fresco. Luego, avivó el fuego mientras ella se cambiaba de ropa en su habitación. Cuando regresó cojeando, envuelta en una manta seca, Reed ya había preparado té caliente.
Se sentaron frente al fuego, escuchando la lluvia golpear el techo, el calor gradualmente regresando a sus huesos fríos. Gracias, dijo Reed después de un largo silencio, por ayudarme esta noche. Fue valiente. Somos equipo, respondió Leoty simplemente. Tú ayudarme cuando yo necesitar. Yo ayudarte cuando tú necesitar. Reed la miró. Realmente la miró, quizás por primera vez. Vio no solo a una refugiada o una empleada, sino a una mujer extraordinaria. Fuerte, valiente, capaz. Una igual. Sí, dijo suavemente. Somos equipo. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar. El viento perdía su furia. La lluvia se convertía en llovizna. Y dentro de la pequeña cabaña, junto al fuego crepitante, dos personas que habían comenzado como extraños, descubrieron que se habían convertido en algo más profundo. Verdaderos compañeros, unidos no por necesidad, sino por respeto y confianza genuinos. La mañana después de la tormenta amaneció brillante y clara, como si la naturaleza quisiera disculparse por su furia de la noche anterior. Reed despertó temprano, sus músculos adoloridos por el esfuerzo, pero con una extraña sensación de paz en el pecho. Encontró a Leoty ya despierta en la cocina, cojeando mientras preparaba café. Su tobillo seguía vendado, pero insistía en moverse. Deberías estar descansando, la regañó Reed suavemente. Descansar todo el día es aburrido, respondió ella con una pequeña sonrisa. Tobillo doler, pero yo puedo trabajar sentada. Reed sacudió la cabeza, sabiendo que era inútil discutir. Esa terquedad era algo que había llegado a admirar en ella. Después del desayuno, Reed salió a evaluar los daños. El establo necesitaba reparaciones serias, varias secciones de cerca habían caído, y el huerto estaba parcialmente inundado. Sería trabajo de varios días, tal vez semanas. Estaba examinando el techo dañado cuando escuchó voces. Se volvió y vio algo inesperado. Una caravana de carretas acercándose por el camino. Reconoció a los Henderson al frente, pero había al menos 5 familias más. «Buenos días, Reed», saludó George Henderson, bajando de su carreta. «Escuchamos sobre la tormenta. Vinimos a ayudar». Reed se quedó sin palabras. Martha Henderson ya estaba bajando con una canasta de comida. «Pensamos que necesitarías manos extras para las reparaciones». Uno por uno, los vecinos se presentaron. Trajeron herramientas, madera, clavos y provisiones. Incluso el señor Thompson del pueblo había venido con su hijo mayor. Esto es, no sé qué decir, tartamudeó Reed, genuinamente conmovido. Los vecinos se ayudan entre sí, dijo Thompson simplemente. Además, mi esposa me mataría si no ayudara al hombre que le consiguió esa hermosa bolsa de cuero. Leoty observaba desde el porche, chasca en sus brazos. Marta se acercó a ella con una sonrisa cálida. «Buenos días, querida. Traje estofado y pan fresco. Con todos estos hombres trabajando, necesitarán mucha comida». «Gracias», dijo Leoty, sorprendida por la amabilidad. «Yo ayudar a cocinar, pero tobillo». «No te preocupes por eso», interrumpió Marta. «Tú descansas. Nosotras nos encargamos». 3 mujeres más se unieron a Marta, y pronto la cocina de Reed estaba llena de actividad femenina. Cocinaban, conversaban, y ocasionalmente lanzaban miradas curiosas pero amables a Leoty. Afuera, los hombres trabajaban en equipos organizados. Algunos reparaban el techo del establo, otros reconstruían las cercas, un grupo pequeño trabajaba en drenar el exceso de agua del huerto. Reed trabajaba junto a ellos, aún asombrado por este gesto de solidaridad. «¿Cómo está tu empleada?», preguntó Thompson casualmente mientras clavaban tablones nuevos. «Leoty», corrigió Reed firmemente. «Y está bien. Se torció el tobillo anoche ayudándome a rescatar los caballos». «¿Ella te ayudó en medio de la tormenta?». George Henderson silbó impresionado. «Esa es una mujer valiente». «Lo es», confirmó Reed con orgullo en su voz. Al mediodía, las mujeres llamaron a todos para comer. Instalaron mesas improvisadas bajo los árboles
y todos se reunieron. Leoty se sentó un poco apartada, insegura, pero Marta la llamó. Ven, siéntate con nosotras. Queremos escuchar sobre tu trabajo de cuero. Tímidamente al principio, luego con más confianza, Leoty comenzó a hablar sobre su oficio. Mostró algunas piezas que estaba trabajando, explicó los diseños y las técnicas. Las mujeres escuchaban fascinadas, haciendo preguntas, admirando la artesanía. ¿Podrías enseñarme?, preguntó la señora Thompson tímidamente. Siempre quise aprender a trabajar el cuero. Los ojos de Leoty se iluminaron. Sí, yo enseñar. Con gusto. Reed observaba desde su lugar en la mesa de los hombres, una sonrisa en su rostro. Algo estaba cambiando, no solo en su rancho, sino en la comunidad. Las barreras estaban cayendo, reemplazadas por curiosidad y respeto. Por la tarde, el trabajo continuó. Reed notó que varios hombres se acercaban a Leoty, preguntándole sobre encargos, cinturones, bolsas, fundas para herramientas. Ella tomaba nota de cada pedido, su español mejorando con cada conversación. Al atardecer, cuando finalmente todos se preparaban para partir, el establo tenía un techo nuevo y resistente. Las cercas estaban reparadas, y el huerto comenzaba a drenar adecuadamente. Lo que habría tomado a Reed semanas se había completado en un día gracias a la ayuda comunitaria. No sé cómo agradecerles, dijo Reed mientras todos empacaban sus herramientas. Ya lo hiciste, respondió George, dándole una oportunidad a alguien que la necesitaba. Eso habla bien de ti, Reed. Cuando finalmente todos se fueron, Reed y Leoty se sentaron en el porche, exhaustos pero contentos. Chaska jugaba a sus pies con el pequeño caballo de madera que Reed había tallado. Hoy fue día bueno, dijo Leoty suavemente. Sí, coincidió Reed. La gente puede sorprenderte a veces. Leoty giró para mirarlo directamente. Tú me sorprendes. Aquella noche, bajo lluvia, cuando yo tocar puerta. Tú no saber quién era yo. Tú no saber si yo ser buena persona o mala. Pero tú abrir puerta. ¿Por qué? Reed consideró la pregunta cuidadosamente. Porque vi a una madre tratando de proteger a su hijo. Vi coraje y dignidad, y pensé, si yo estuviera en tu lugar, esperaría que alguien me abriera la puerta. «Ese un vaso de leche», dijo Leoty con una sonrisa. «Se convirtió en nueva vida para Chaska y para mí». «Y para mí también», admitió Reed. «Esta casa estaba vacía antes de que llegaras. Ahora está llena de vida, de propósito». El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas. Leoty levantó a Chaska, quien bostezaba con sueño. «Yo nunca olvidar lo que tú hacer por nosotros», dijo con voz suave pero firme. «Tú, dar más que techo y comida. Tú dar respeto, dar oportunidad, dar familia». Reed sintió un nudo en la garganta. «Ustedes también son mi familia ahora». Esa noche, después de acostar a Chaska, Leoty sacó algo de su habitación. Una manta hermosamente tejida con patrones tradicionales apache, mezclados con diseños que claramente representaban el rancho de Reed, los caballos, incluso la pequeña cabaña. «Hice esto para ti», dijo, entregándosela, «para agradecer. Cada noche, cuando estaba sola y asustada después de que mi esposo muriera, yo tejía. Ayudaba a calmar mente. Empecé esta manta cuando llegué aquí. Ahora está terminada, como mi corazón está terminado de sanar». Reed tomó la manta con reverencia, pasando los dedos por el trabajo intrincado. «Es la cosa más hermosa que he visto. Gracias, Leoty». Se miraron en el silencio cómodo que solo los verdaderos amigos comparten. Dos personas de mundos diferentes que habían encontrado un terreno común, construyendo algo nuevo y valioso juntos. Afuera, las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo nocturno. Y en el pequeño rancho, donde meses atrás una mujer desesperada había pedido un simple vaso de leche, ahora florecía algo más profundo. Un hogar verdadero, construido sobre respeto, trabajo duro y la bondad fundamental del espíritu humano.
El futuro aún era incierto, pero ya no estaban solos para enfrentarlo.